Bueno, entonces, hoy jueves, jueves 15 de julio, pues damos inicio a lo que sería el tema 7 o el primer tema de esta unidad número 3, teniendo en cuenta que el bloque 2 se llama el testimonio cristiano. El bloque 2 está formado por la unidad número 3 y la unidad número 4. ¿Sí? Tema 7, ¿cómo son los cristianos? Tema 8, el amor, lo más importante del mensaje cristiano. Y el tema 9, las bienaventuranzas. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos o los logros? Valoración al aporte que los cristianos hacen por el bien de la sociedad. Vamos a valorar la importancia que los cristianos han hecho a la sociedad, ¿sí? A la sociedad. Construir su identidad religiosa en el contacto con la palabra y reconocer en Jesús reconocer en Jesús un hombre extraordinario, ¿sí? Como Jesús es el que nos guía, el que nos da esas, eh, digamos, pautas para ser como Él nos los pidió, ¿sí? Como Él quiso que fuéramos. Entonces, esos serían los logros objetivos de esta eh, temática, ¿sí? Muy bien, entonces, tema 7, ¿cómo son los cristianos? Para un bautizado no es suficiente decir que tiene fe y cree en Dios. Un auténtico cristiano vive al estilo de Jesús, se convierte en un testigo que anuncia con sus palabras y con su manera de actuar que Jesús resucitó y está vivo, ¿sí? Esa es una de las formas de decir que somos cristianos, ¿sí? No es solamente quedarnos con, con decir de que soy cristiano, pero demuéstralo, ¿sí? Demuéstralo. ¿Cómo lo demostramos o cómo lo puedes demostrar tú? ¿Sí? Bueno, muy bien. Eh, un auténtico cristiano, ¿sí? Vive al estilo de Jesús, como lo había dicho. Se convierte en un testigo, o sea, nosotros nos convertimos en un testigo en el cual nosotros anunciamos la palabra también, ¿sí? También damos testimonio de que Jesús resucitó y está vivo, ¿sí? Eso nos hace ser, pues, como allí dice, ser testigos, dar testimonio vivo de lo maravilloso que fue Jesús. ¿Por qué puede dar testimonio y por qué puede dar testimonio el cristiano? Porque constantemente se encuentra con Él en la oración. Sí, constantemente nosotros, ustedes, los que pues somos creyentes, estamos en esta religión, bueno, y en las demás también, a través de la oración, ¿sí? En su palabra, en los sacramentos, principalmente de la Eucaristía y y de la reconciliación en su participación como miembros de la iglesia. ¿Sí? Nosotros damos testimonio a través de qué? A través de la oración, a través de la palabra, ¿sí? Cuando celebramos los sacramentos, ¿sí? Principalmente la Eucaristía, estamos siendo testigos de que Jesús todavía nos está protegiendo, está a nuestro lado, ¿sí? Esas son de pronto las formas en que nosotros encontramos a Jesús y podemos dar, pues así, eh,
con nuestras propias experiencias y con nuestras vivencias que tenemos día a día, damos prueba de fe, ¿sí? De que Jesús murió y luego resucitó. Y más cuando celebramos la Eucaristía, que sabemos que es ese sacramento en el cual se celebra o celebramos eh, el triunfo de la muerte de Jesús sobre la muerte espiritual, ¿sí? Entonces, que nos quede claro esta parte como manera de introducción de que nosotros no basta con ser, eh, no basta para el cristiano ser bautizado, eso no es suficiente, ¿sí? Sino nosotros tenemos que dar prueba, ¿sí? De esa fe, ¿sí? ¿A través de qué? De acciones, de anunciar la palabra, ¿sí? De celebrar los sacramentos, los demás sacramentos, porque el bautismo es un sacramento, pero hay que celebrar los demás. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte que tiene que ver con el tema. Cambiar para ser feliz, ¿sí? Por ejemplo, bueno, este subtema vamos a revisar varias cosas. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II entregó un documento para los hombres y mujeres de América, en el cual él nos, o en ese documento, él hablaba sobre cómo cambiar de vida. La Biblia denomina este cambio con el término metanoía, que quiere decir cambio de mentalidad. Pero dice el Papa que no se trata solamente de cambiar la forma de pensar, sino también la de actuar a la luz del Evangelio. ¿Sí? Esa metanoía, como la denomina la Biblia, que es un cambio de mentalidad, no es solamente cambiar de forma de pensar, ¿sí? O, o de, o de exclamarlo eh, y decir, no, yo cambié, mire que ya no soy el mismo, pero demuéstralo, ¿sí? Tenemos que demostrar ese verdadero cambio, ¿sí? Ese verdadero cambio. Y que debe ser, que debemos de actuar a la luz del Evangelio, lo que nos ha pedido el Evangelio a través de todos estos siglos, ¿sí? Y es que seguir y cambiar nuestro estilo de vida, ¿sí? Pero no estilo de vida en el sentido de moda, de que tenemos que estar a la moda, no, no. Estamos hablando de cuál es nuestro proyecto de vida, ¿sí? ¿A qué está encaminado, ¿sí? Nuestra vida. De pronto ustedes todavía están en una edad, bueno, poco a poco ustedes van desarrollando otros pensamientos, van teniendo ya así, van adquiriendo un poco más de, de independencia, pero todavía están allí, ¿sí? Apenas con 13, 14 años. eh, entonces, esto nos va a servir o esto les va a servir a ustedes para poder ya ir, digamos, eh, ahí desempolvando todo lo que tiene que ver con el sentido y el proyecto de vida, ¿sí? Sabemos que el ser humano se traza metas, ¿sí? Eh, Tiene una misión, tiene una visión eh, para la cual se debe trabajar poco a poco, ¿sí? La misma vida te va dando a ti eh, te va poniendo a ti situaciones y tú de ahí, de esas situaciones, vas a decidir, ¿sí? Pero eso se va trabajando poco a poco con el pasar, pues, de de nuestra vida, de los años, ¿sí? Entonces, esa metanoía de la cual se está hablando es cambiar, pero para ser feliz, pero ser feliz realmente se puede llegar a ser
les hago esa pregunta. ¿Será que si cambiamos de pronto de manera de pensar, alcanzamos esa felicidad? Les hago esa pregunta. ¿Qué opinan ustedes, compañeros y compañeras? ¿Será que si alcanzamos esa felicidad? A ver, los escucho. Compañeros y compañeras, Profe, repítame la pregunta, profe, repítame. que si, como ahí nos están proponiendo que debemos de cambiar la forma de pensar, nuestro estilo de vida, cambiar nuestra mentalidad, ¿será que ese cambio, con ese cambio que hagamos, si alcanzamos la verdadera felicidad o qué opinan ustedes? ¿Qué pueden decir Profe, ustedes? yo digo que si el cambio es positivo mentalmente, sí podemos alcanzar la felicidad, pero si tú de pronto haces de primera, o sea, así enseguida, el cambio positivamente, pero al momento, ya después que va pasando el tiempo, como que lo sientes como ya negativo, no, pero si todo el momento te mantienes con el pensamiento positivo, sí. Bueno, pues ciertamente sí hay un poco de probabilidad de que seamos felices, porque sabemos, bueno, para mi opinión, la felicidad creo que nunca la vamos a alcanzar como tal. La felicidad a veces creemos que es el yo ganarme la lotería, soy feliz, pero ajá, eh, la felicidad no es tener el último celular, no es, digamos, eso te puede sentir, sientes feliz, wow, sí, tengo el último celular, digamos que, o bueno, depende, sí, todo depende. Felicidad, pues yo particularmente tuve momentos en los que yo alcancé esa felicidad porque me lo había propuesto, que cuando termino mi año en la secundaria, pues sentí felicidad porque, y la familia también, porque es un logro, ¿sí? Que nosotros nos proponemos. Cuando entré a la universidad, eso fue, eh, significó mucho para mí, ¿sí? Cuando yo me presenté en la Universidad de Cartagena, esperé los resultados a los 8 días y busqué y apareció mi nombre. Vea, eso es muy gratificante. Sí, es muy bueno esa parte. Pues digamos que ahí, digamos, eh, me sentí feliz. Creo que la felicidad era esa, seguir o haber entrado a una universidad pública. Sí, luego cuando termino, me gradúo, obviamente. También sentí felicidad o sentimos felicidad cuando alcanzamos logros, pero después, ¿será que esa felicidad es duradera? Pues digamos que es un estado, sí, de nosotros, ¿sí? Mi primer empleo, también eso hace que uno se sienta satisfecho, pero siempre estamos en esa búsqueda constante de la felicidad, ¿sí? Tú o ustedes se sienten felices departiendo con su familia, claro que nos sentimos felices en esos momentos, pero digamos que eso es momentáneo, ¿sí? Eso es momentáneo. A veces decimos, no, todas estas personas ricas, millonarias son felices. Eso es mentira, eso está comprobado. Muchas de estas personas no viven bien, pueden tener todo el dinero del mundo encima, pero ¿será que en verdad viven bien, feliz mentalmente? Y miren que, bueno, en ciertos casos estas personas han perdido la vida, se han suicidado, eh, y en fin, ¿sí? Entonces,
pero de alguna forma sí tenemos que buscar un cambio, ¿sí? Porque hay cosas que mejorar. Siempre tratamos de buscar lo que nos haga sentir feliz, ¿sí? Bueno, pues entonces ahí poco a poco vamos avanzando. Elegir el estilo de vida, ¿sí? Elegir el estilo de vida no es elegir el estilo de cómo yo visto, de cómo me debo ver ante los demás. No es ese estilo de vida, sino el que mejor se acomode a, a tu proyecto de vida personal. Sí, más que todo aquí de pronto les doy un adelanto para lo que sería el tema del proyecto de vida, que eso se maneja en grado décimo. ¿Sí? En grado décimo se mira el proyecto de vida personal. Entonces, en todas las épocas de la historia, el ser humano se ha preguntado por el sentido de su vida. Y eso es algo que ustedes de pronto ya deben de ir conociendo, ¿sí? El sentido de vida que es, está relacionado con direccionar nuestra vida, de saber o ese tipo de preguntas que nos hemos realizado, que el ser humano se ha hecho sobre de dónde vengo, por qué estoy aquí, cuando muera, hacia dónde voy, eh, ¿será que eh, fuimos creados por Dios o venimos del producto de la evolución? Un sinfín de preguntas que ustedes se hacen, ¿sí? De igual forma, ustedes están en una etapa de desarrollo mental, aparte de física también. Entonces comienzan a surgir todas ese tipo de preguntas, ¿sí? Y como les digo, ya con el pasar de los años, ustedes van, por decir, van madurando, pero no como en el sentido de la palabra de que, bueno, ya yo tengo 15, 16 años, ya yo soy grande y ya yo sé qué es la vida, no, apenas están empezando a conocerla, ¿sí? No hablamos de madurez, de que ya soy adulto y ya, no, hablamos de que poco a poco ustedes van dejando ciertos comportamientos que venían eh, haciendo. Ya no son los niños de sexto, de 10 añitos, de 11 años, ya poco a poco van eh, este, conociendo un poco la realidad de la sociedad, ¿sí? Eso se logra pues haciendo, eh, realizándonos ciertas preguntas: ¿por qué ocurre esto en el mundo? ¿Sí? Ustedes van a estar en la capacidad, o están, porque yo lo he notado a veces en la forma en que se expresan, en la forma a veces de que opinan, veo que están muy centrados en lo que es la sociedad, ¿sí? No alejarnos de los problemas sociales, de cualquier tema, ustedes puedan debatir, ¿sí? Entonces, desde mucho tiempo, el ser se ha preguntado por eso, por su sentido por el sentido de su vida, ¿sí? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde debo de ir? ¿Cómo logro yo eh, consolidar mi proyecto de vida? ¿Sí? Dentro del proyecto de vida está todo lo relacionado con mis metas, con mis necesidades, ¿sí? Debo primero de conocerme a mí mismo para luego ya así formular mi proyecto de vida, ¿sí? Y así sucesivamente. En los diversos caminos que las personas emprenden en busca de la felicidad, unos aciertan y otros se equivocan, aunque con frecuencia ni el acertamiento ni la equivocación son definitivos. Aquí las decisiones juegan un papel fundamental, ¿sí? Como ustedes saben, las decisiones las tomamos para bien o para mal, que inconscientemente, como dice allí, a veces no acertamos
sí, pero ya eso es una cuestión del destino, pues cuando hablo de decisiones, me refiero a lo que tú quieres ser en tu vida, ¿sí? A lo que tú quieres elegir, ¿sí? En lo cual tú te vas a centrar más adelante. De pronto, muchos de ustedes, creo que pues estarán analizando qué es lo que en realidad quieren estudiar o en verdad qué es lo que quieren hacer en su vida más adelante. Creo que, bueno, algunos, no sé, no todos tendrán ya definido, pues no podemos hablar definido porque el mundo da vueltas, ¿sí? A mí siempre me gustó la pedagogía, pero como les digo, fueron situaciones que se me fueron presentando porque yo era comandante de curso y cuando un profesor no estaba, nos ponían a nosotros a cuidar esos salones, no vaya al salón tal. Y ahí empezaba a conversar porque eran cursos inferiores y les hacía esto en el tablero y comencé como a mirar de que me gustaba, ¿sí? De pronto enseñar y bueno, poco a poco eso se fue materializando, como les digo, la misma vida nos va abriendo puertas y nos va abriendo el camino, ¿sí? Entonces ahí es donde vienen las decisiones. Estaba ya consolidado y que quería enseñar, sí, me gusta enseñar. Entonces ahí ustedes poco a poco van mirando todas estas cositas que los van ayudando, sí, a encontrarle un sentido a la vida. No podemos decir que ya yo le encontré sentido a mi vida, no, eso es algo bastante complejo, aunque ustedes no lo crean, sí, porque una de las grandes respuestas más difíciles para el ser humano es conocerse a sí mismo, sí, conocerse a sí mismo, ya que al fin, al cabo, nunca nos vamos a conocer. Sí, por mucho que uno haga diagnósticos, autodiagnósticos, yo puedo decir, yo les pregunto, ¿quién eres tú? Defínete. Bueno, yo empiezo, yo soy una persona blanca, soy así, pero eso es lo que tú logras conocerte, es lo que tú vas a plantear allí. Sí, es lo que tú vas a plantear ahí, pero en realidad, como dice este filósofo, no nos vamos a conocer en realidad profundamente, ¿sí? Entonces, aquí dice, podemos señalar varias circunstancias que acompañan a las personas en la búsqueda de la felicidad. Eh, como les digo, de referencia tenemos la película En busca de la felicidad, creo que se la han visto, una película muy pues popular, conocida, que deja una gran enseñanza con Will Smith y su hijo. Sí, sabemos todo el contexto, perdón, en el que se encontraban. Sí, y digamos que la felicidad para él fue alcanzar el trabajo, sí, ya que venía de una época muy sufrida en el cual eh, él eh, este, vivió una época muy buena vendiendo los aparatos para los médicos, luego ya el tiempo lo fue descartando, ¿sí? Y pues ya sabemos que a raíz de eso, en esta película el argumento es que él eh, comenzó a tener problemas financieros, se separó de la esposa, le tocó salir adelante con su hijo y pasar un sinfín de situaciones que, pues, gracias a Dios, ustedes tienen un hogar, tienen allí el alimento en la mañana, al mediodía, ¿sí? Que muchos no pueden tener. Entonces, él se esfuerza, comienza a salir adelante y luego, pues, le dan la noticia de que él
va a entrar a trabajar. Entró y pues eso nos puede pasar a nosotros en nuestra vida, ¿sí? De pronto, yo que me presente en las convocatorias que hace el Estado para entrar a la educación pública, eso sería algo muy gratificante bueno, para uno como docente. Ya cada profesión pues tendrá su meta, ¿sí? Pero entonces, eso nos sirve, los que se han visto esta película, ahí podemos ver en realidad qué es lo que en verdad nos causa a nosotros felicidad, ¿sí? Bueno, ponen en atención en ejemplos y modelos de comportamiento para escoger el estilo de vida que les parece mejor, ¿sí? Esas son algunas circunstancias que acompañan a las personas en la búsqueda de la felicidad. Tomar como ejemplo modelos de comportamiento para escoger así el estilo de vida que nos parezca mejor, ¿sí? Intentan conocer, intentan conocer las necesidades propias y reales, su personalidad, sus inquietudes más profundas y el mundo que los rodea, ¿sí? Ante todo esto siempre está la inquietud, ¿sí? De conocer, ¿sí? O hacer ese proceso de conocer nuestras propias necesidades reales, ¿sí? El tema de las necesidades es lo que la misma vida te va diciendo, la necesidad de, de trabajar, de tener un hogar, ¿sí? Entonces, eso va a depender de lo que nosotros nos propongamos. Y eh, sus inquietudes más profundas, ¿sí? Del mundo que los está rodeando ahora mismo, ¿sí? Entonces, ustedes allí, eh, esto va a permitir que ustedes revisen y se den cuenta de lo que esté a su alrededor, ¿sí? Toman decisiones para su vida con base en las metas, los valores y los motivos que las guían. Toda persona debe de tomar decisiones para su vida, pero ojo, esas decisiones se toman basadas en las metas, en los valores y en los motivos que nos guían, ¿sí? Tenemos que tener claro nuestras metas. No podemos tomar decisiones si yo no sé hacia dónde voy, ¿sí? No podemos tomar decisiones eh, apresuradas porque después vamos a fracasar. O a veces tomamos decisiones buenas, pero como les digo, eh, a veces también nos podemos equivocar tomando una buena decisión, ¿sí? Esto es algo relativo, no es 100% real, ¿sí? Así que eh, hay que tener en cuenta mucho eso, ¿sí? Según sean estas decisiones, será como construyan el proyecto de vida personal, ¿sí? Miren que ya aquí nos habla un poco, ¿sí? Sobre este de ese proyecto de vida a temprana edad. Obviamente ustedes todavía no tienen el conocimiento, deben de tener la teoría para así formular un proyecto de vida. Por eso les digo que en grado décimo, en la educación religiosa, se toma en cuenta o ese es el plan de todo el área, ¿sí? El proyecto de vida. Entonces allí van a tener la oportunidad de conocer un poco más sobre el sentido de la vida, sus deseos, sus necesidades, ¿sí?
y cómo a partir de todo eso ustedes van a formular su proyecto de vida personal, ¿sí? Pero de igual forma, esto que les estoy presentando, pues ya les hace una idea, ¿sí? De que ustedes deben de ir, pues, digamos, saber de que van a tener que tomar decisiones, van a tener que trazarse metas, ¿sí? Más adelante, cuando estén en décimo, en 11, que ya son años definitivos que ustedes ya van a entrar a la educación superior, pues hay que ir tomando, bueno, a esa edad o en esos años deben de tener, bueno, muchos claros no, pero sí la gran mayoría ya les preguntan qué quieres estudiar. No, quiero estudiar esto. ¿Estás seguro? Pues sí, porque me gusta, porque también aquí entra el modelo de las inteligencias múltiples. ¿Cómo ustedes aprenden? ¿Sí? La forma en que ustedes aprenden, la forma en que ustedes se expresan también. Como dicen, si yo soy bueno para las matemáticas, no voy a tener problema en estudiar alguna ingeniería civil, ingeniería de sistema, ingeniería de este, industrial, sí, no sé, porque ahí sabemos que todas esas profesiones son eh, de mucho número, pues no me va a dar tanto problema. Pero si no soy, si mi fortaleza, si mi manera de aprender es otras, eh, pues obviamente no voy a estudiar ese tipo de carrera, porque de pronto voy a fracasar, aunque eso es relativo, porque muchas personas no son muy buenas en matemáticas, pero estudian estas carreras y ahí van a aprender, porque en la universidad se empieza desde cero, sí, también, sí, por decirlo así, allá también te van a enseñar, como en el colegio. Entonces, si mi fortaleza es hablar, expresarme, eh, no me da pena hablar en público, no esto, lo otro, bueno, todo eso relacionado con la comunicación social, la pedagogía, en fin. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta, ¿sí? Para tenerlo en cuenta que debemos de elegir el estilo de vida que más nos convenga y que todo esto sea de acuerdo a nuestras metas, valores y nuestras necesidades y deseos que tengamos. ¿Sí? Muy bien. El cristianismo propone un estilo de vida. Para Jesús no son los mismos unos modos de vivir que otros, unos valores que otros. Desde el punto de vista cristiano, al cambio de una vida egoísta, injusta y superficial a otra generosa, justa y profunda, se le llama conversión o metanoía. Bueno, aquí lo que uno logra concluir o lo que uno logra observar de este pequeño párrafo es que el, el, el estilo de vida que pide o que sugiere, por decirlo así, el, el cristianismo es que hagamos una verdadera conversión, ¿sí? Que dejemos atrás los pecados, los errores, siempre esa vida eh, anterior, por ejemplo, bueno, tomemos un ejemplo, esa vida de pronto las personas que estaban llevadas por el alcohol, por las drogas, en fin, todos esos problemas sociales es dejar a un lado atrás eso, ¿sí? Ese es desde el punto de vista cristiano, ojo, aquí estamos haciendo la salvedad porque es el punto de vista del cristianismo, ¿sí? Que se amolda y debemos de amoldar o tomar como ejemplo a Jesús. Como dice allí,
Debemos de ser egoístas, de ser injustos y ser generosos, justos y más profundos, no ser tan superficial, ¿sí? Como que yo hacer las cosas como por encima para que me vean lo que hice, pero ajá, y lo demás, ¿dónde está? ¿Qué hay dentro de ti? De pronto vives de apariencia, ¿sí? Muchas personas vivimos de apariencia. Ese maquillaje, digamos, de personalidad, no me refiero a maquillaje común y corriente, ¿sí? Sino ese maquillaje de la personalidad. Demostramos una cosa afuera, la sociedad, pero somos otra interiormente. Es ahí entonces donde entra la palabra conversión o metanoía. Debemos hacer esa verdadera conversión, debemos de revisar eh, cómo me he comportado, cómo yo he estado en estos años, ¿sí? Y poder ir poco a poco trabajando por alcanzar esa conversión o, o tratar de no imitar o de igualar, sino tratar de tomar eh, todas esas cosas buenas que Jesús nos dejó, ¿sí? Preguntas, comentarios sobre estas primeras diapositivas, no sé. ¿Alguien de pronto quiere aportar algo desde su óptica, desde su pensamiento? Bueno, entonces vamos a seguir, ¿sí? Algo muy importante que debemos de tener son los valores cristianos, los valores considerados cristianos. Dentro de esos está la vida, la verdad, debemos de ser eh, este, justos, debemos siempre de ser justos con los demás, debemos de siempre de decir la verdad, debemos de estar agradecidos con la vida, como lo decía en el tema anterior, el valor de la vida humana, ¿sí? Debemos de valorar nuestra vida, debemos de agradecer siempre a Dios por el nuevo día, ¿sí? Siempre tenemos que ser francos, que decir la verdad, no debemos de ocultar nada. Como dicen por ahí, hay mentiras que hay que decirlas, pero de igual forma eso no está bien, ¿sí? Porque eso no es lo que Jesús nos dejó o el tiempo en el que Él estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Siempre buscó la justicia para todos, para los más apartados, para los renegados, ¿sí? Siempre trató de ser justo. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar de ese modelo de vida, ¿sí? Ser justo con los demás, tener fe, claro que sí, trabajar por la fe y tener fe sobre todas las cosas que vayamos a hacer. Ser tolerantes, ¿sí? Ser tolerantes, porque la tolerancia, digamos que es la base de la convivencia, ¿sí? Yo no tolero porque él es eh, negro, es afrodescendiente. Entonces, ¿cómo vamos a convivir entre personas si no hemos aprendido? El ser humano no ha logrado poder vivir en, así en comunidad, porque empiezan a aparecer situaciones, situaciones individuales que eh, hacen de que él no tolere, ¿sí? Porque tú eres perteneces a una religión y yo a otra, entonces, en fin, la humildad no debemos de dejar a un lado este valor importante que es la humildad.
¿sí? El respeto, claro que debe haber respeto en todos lados, a cada momento, en todo ámbito de nuestras vidas debe de existir el respeto, ¿sí? Muy bien. Entonces, me parece que allí, pues, eh, poco a poco vamos avanzando en esta parte, ¿sí? En cuanto hay algo que es fundamental, ¿sí? Algo que es muy fundamental, que es el amor. El amor, pero no es el amor de novio, de pareja, el amor de esto, no. Es el amor, el empeño que le pongamos nosotros a todas las cosas, ¿sí? A todas las cosas, ya que esto nos va a permitir seguir alcanzando eh, nuestras metas, ¿sí? El amor debe estar, como dijo Jesús, el amor es el primer mandamiento de todos. El amor, debo amar al prójimo como a mí mismo, ¿sí? Siempre es pensar es en el otro, ¿sí? No ser tan individualistas, ¿sí? Porque de igual manera el ser humano es un ser por naturaleza social e individualista a la vez. Somos individualistas para algunas cosas, pero debemos de ser sociables siempre, ¿sí? Constantemente nosotros estamos relacionándonos, ¿sí? En el colegio, en la casa, en el trabajo, en el parque, constantemente estamos relacionándonos con las demás personas, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces dice, el amor es la verdad esencial del mensaje de Jesús. En lugar de su ruptura con la cultura y la ideología religiosa dominante de su época. Quien ama cumplió la ley. Es una nueva libertad y amor. ¿Sí? El quien ama verdaderamente cumple la ley. Jesús encarnó este amor en toda su enseñanza. La plenitud de la ley es la plenitud del amor. El amor a sí mismo, el amor a los demás, a Dios y a la naturaleza. ¿Sí? Debemos de amarnos, de valorarnos nosotros mismos. ¿Sí? Si ustedes no se valoran, no se aman, por decirlo así, entonces, ¿quién los va a amar ahora? ¿Sí? ¿Quién los va a amar? ¿Sí? Si ustedes, estamos hablando en amor de, no amor de madre ni amor de padre, no estamos hablando de ese mensaje que eh, dejó Jesús, sin sabernos valorar y poder así ir poco a poco resolviendo nuestras dudas, ¿sí? Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. El primer gran mandamiento. Y el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Son algunas de las frases que conocemos hoy en día. ¿Sí? También eh, Jesús también nos invita a través de su doctrina y su ideología buscar la verdad, la igualdad y la fraternidad o vivir en la fraternidad. Sí, tenemos que seguir trabajando duro por, por la fraternidad. Igualdad no, porque todos nos vamos a ser iguales, pero sí tratar de saber de que todos somos iguales ante Dios, ¿sí? Ante Dios. ¿Por qué? Porque somos productos de esa generación, ¿sí? Que poco a poco se fue conservando
por el pasar de los años. Entonces tenemos la verdad. Los cristianos confiamos en la verdad como un don de Dios. Si nos abrimos al don de Dios, no nos faltará fuerza para vivir de manera que nos propone. ¿Sí? La fraternidad es el hombre cristiano de la solidaridad. Es la afirmación y el compromiso de hacer de la historia del hombre una historia de amor. Es la opción y el esfuerzo por construir entre todos una relación de amistad. No depende del comportamiento del otro, es de ser generoso yo mismo, ¿sí? Es el producto de la libertad. La fraternidad tiene que ser universal de todas las etnias, colores y países. Igualdad y fraternidad van juntas, indican un respeto a la diferencia. Uno mismo se hace prójimo cuando se acerca a los más necesitados. Creo que es clave, muy clave lo que se dice allí de que la igualdad y la fraternidad van de la mano, ¿sí? Porque esto nos hace o nos están diciendo que debemos respetar la diferencia, ¿sí? Debemos de respetar la diferencia, que eso es lo que uno de los grandes motivos por el cual también ha existido la guerra, ¿sí? Los conflictos, ¿sí? Porque yo no acepto que el otro sea de mi comunidad porque es diferente a la mía, por su color, por su pensamiento político, por su condición social, ¿sí? Por su ideología, como piensa. Entonces, es allí donde empieza el punto de quiebre de los grandes conflictos del mundo, ¿sí? Por no ser respetuosos ni aceptar, ¿sí? Eh, la diferencia, ¿sí? Primeramente, Entonces, allí pues tenemos que tomar todas estas cositas en cuenta para poder así ir cambiando nuestra vida, ¿sí? Ir cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, ¿sí? De ir siendo lo más parecido a lo que Jesús nos ha pedido, ¿sí? A lo que Jesús nos ha pedido. Preguntas, comentarios hasta el momento. ¿Todo está quedando claro, compañeros, hasta el momento? Sí, bueno, muy bien. Entonces, aquí por encima, así, rapidito, vamos a revisar o hablar de, trayendo un ejemplo, ¿sí? Vamos a mirar tres personajes que, bueno, no son los únicos, pero digamos que son los más importantes, ¿sí? Estos personajes, como está allí Mateo, Zaqueo y Pablo, son tres ejemplos de conversión, de cambio de vida a partir de su encuentro con Jesús. Todos estos tres eran pecadores y quisieron colaborar con el Señor, que toma la iniciativa de llamarlos, van a su encuentro, viven la alegría del perdón y experimentan que su corazón se ha transformado y ya nada será igual. ¿Sí? Mateo, Zaqueo y Pablo. ¿Alguno de ustedes de pronto ha escuchado o de pronto saben de la historia de Mateo, de Zaqueo y de Pablo? ¿Sí? El último muy interesante, ¿sí? Ya que él persiguió a los cristianos por mucho tiempo, ¿sí?
y después Jesús se le apareció a él, ¿sí? Dejándolo ciego, y luego allí él toma esas riendas del cristianismo. ¿Listo? Entonces, miren, brevemente voy a proyectar un videíto de cada uno de estos personajes para que así también puedan comprender un poco la actividad, ¿sí? Que les voy a dejar, ¿sí? La actividad está relacionado con estos temas de la conversión y eso. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué pasó con eh, Pablo de Tarso. ¿Qué pasó con Pablo de Tarso? ¿Listo? Bueno, ya les voy a compartir el video para allí brevemente conocer un poco más. O de alguna forma recrear lo que se va a decir ahora. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostré
Bueno, ahí tuvimos la oportunidad de revisar uno de los tantos ejemplos de esa conversión de la que hemos venido hablando, sí, de que hay que tratar, sí, de dejar a un lado nuestras vidas, de tomar las mejores decisiones. Pero ¿quién fue Pablo de Tarso? Como algunos vieron allí, su nombre hebreo era Saulo, era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano, enemigo de la nueva religión cristiana. Ojo, fue enemigo, ya que era un fariseo muy estricto y estaba comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que se debía acabar con ellos a cualquier costo, por lo que se dedicó a combatirlos. Como vieron en el video, él iba camino hacia Damasco, ¿sí? Una ciudad al norte de Palestina. Eh, pues allí él eh, tuvo ese encuentro con Jesús, ¿sí? Eh, y él fue cambiado, ¿sí? Cambiado a través de esa revelación, el poder de la fe, eh, eh, para que él hiciera lo que Jesús le pidió, ¿sí? Así empezó a predicar a favor de Jesús y cambió el nombre por Pablo. La conversión de Pablo fue total y el más grande apóstol de la iglesia que la iglesia ha tenido. Fue el apóstol de los gentiles, ya que llevó el pueblo a todos los hombres y no solo al pueblo judío. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un poco sobre la historia de Pablo. Saqueo ya es la lectura que ustedes van a hacer en la página 68 y 69, los que tienen el libro. Los que tienen el libro se van a esa página 68 y 69, ¿sí? En el cual se habla sobre la conversión de Saqueo, la curación de un endemoniado, comida con pecadores y la curación de un leproso. Allá hay 7 preguntas que van a responder. Saqueo, que también era un personaje odiado porque él era un publicano, o sea, era un recaudador de impuestos y que exigía impuestos a los más pobres, ¿sí? Entonces, él dentro de esa comunidad en Jericó, él era odiado, pero Jesús eh, estaba entrando a Jericó, lo llama y le dice que quieren almorzar con él en su casa. La gente se sorprende porque, ajá, era odiado y todo eso, pero ahí Saqueo decide devolver todo el dinero, ¿sí? Una historia eh, muy este, de ejemplo de esa conversión. Mateo también, ustedes saben que Mateo se convirtió en uno de los grandes evangelistas, ¿sí? Escritores del Evangelio de la Biblia. Su nombre no era Mateo, de hecho otros evangelistas se refieren a él como Levi o el hijo de Alfeo. El nombre de Mateo, que adquirió después en la tradición de la iglesia, significa regalo de Yahvé. Por los datos del Evangelio sabemos que de profesión era publicano y recaudador de impuestos para los romanos. Entre los judíos, los publicanos no gozaban de buena reputación porque se les miraba como enemigos de su privilegio de la libertad natural que Dios les había dado, ¿sí? Y fue llamado por Jesús para que se uniera a su discipulado, ¿sí? Y luego es nombrado apóstol y escribe pues lo que se conoce como el Evangelio de Mateo.
Entonces ahí tenemos 3 ejemplos de conversión claramente y de alguna forma pues estamos dando ejemplos de esa conversión. ¿Listo? Entonces ya para finalizar les voy a, dentro de un rato les subo la actividad, ¿sí? Allí en Classroom. La actividad consiste en leer este documento, ¿sí? La influencia de Jesús, miren, que habla sobre saqueo, sobre la curación de un endemoniado, ¿sí? Como dice el texto, la influencia de Jesús, ¿qué tanto influyó Jesús en la vida de las personas? Este material lo van a encontrar ahí en Classroom, yo se lo subo y van a responder estas preguntas que están aquí, estas 7 preguntas, ¿sí? En el cuaderno o en Word, ¿sí? Porque eran mal vistos los publicanos, ya lo expliqué más o menos. Cómo cambió saqueo de vida, dependiendo de lo que dije, lo que han podido analizar, escuchar y de lo que puedan leer allí. ¿Qué tienen en común Mateo y Saqueo? Ya hablé de Mateo y de Saqueo. ¿Qué significa el reproche que le hace el espíritu inmundo a Jesús? Hay que leer para poder responder. ¿Qué diferencia hay entre la actitud de los que escuchan y la conversión? Una cosa es escuchar y una cosa es hacer la conversión, la verdadera metanoía. ¿Por qué no quería Jesús que se supiera que había curado un leproso? Hay que leer y que indica el poder de Jesús. ¿Les queda claro la actividad, compañeros y compañeras? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a finalizar. Espero que